En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, bienvenidos al programa. Como ustedes bien saben, estamos en el capítulo 14. Estamos hablando de la promesa del Señor, cómo el Señor prometió a sus discípulos y a la iglesia el Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 14, versículo 17 en adelante, donde Jesús, al hablar del Consolador que iba a estar con la iglesia para siempre, en el versículo 17 el Señor aclara: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni tampoco le conoce, pero vosotros le conoceréis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Cuando el Espíritu Santo estaba en Cristo, durante el ministerio de Cristo, el Espíritu Santo guiaba, fortalecía a Jesús y el Espíritu Santo hacía maravillas a través de Jesús porque el Espíritu capacitaba a Jesús para hacer lo que Él hizo en su ministerio. Y el Espíritu Santo estaba con los discípulos, porque el Espíritu Santo moraba y estaba con Jesús. Jesús recibió el Espíritu Santo cuando subió del agua después del bautismo. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma. Eso es lo que vio Juan. Entonces estuvo en Jesús y desde ese mismo momento el Espíritu Santo guió a Jesús y capacitó al Señor para su ministerio. Entonces, como Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él, llamó a 12 para que estuviesen bien cercanos a Él. Entonces Jesús estaba con los discípulos, pero el Espíritu Santo que estaba en Jesús también estaba con los discípulos. Y el Señor dice aquí, al hablar del Espíritu, dice que el Espíritu Santo la gente del mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Todavía el Espíritu Santo no estaba en los discípulos, estaba en Jesús y moraba con los discípulos, porque el Espíritu Santo estaba en Jesús. Pero la promesa es que dice así la promesa: vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo estuvo en los discípulos? Cuando los discípulos estuvieron en el aposento alto y el Espíritu Santo fue enviado por Jesús y llenó a sus discípulos y empezaron a hablar en otras lenguas y apareció otra señal sobre la cabeza de ellos, lenguas de fuego. Entonces ahí se cumple la promesa de que el Espíritu Santo iba a estar en los discípulos. Y luego el Señor dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo.
vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí está hablando el Señor ya de la experiencia que los discípulos, y no solo los discípulos del Señor en ese momento, sino todos nosotros que ya hemos recibido el Espíritu Santo, que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y que ahora somos la morada del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Nosotros ahora conocemos que ciertamente Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Y esto lo sabemos por el testimonio y por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él habla aquí, dice, por un tiempo, dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo es que va a venir a nosotros? Aquí, en este contexto del Espíritu Santo, porque de eso está hablando el Señor, está hablando ciertamente cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Nosotros somos conscientes de la presencia de Cristo por el mismo Espíritu Santo. Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero también Dios está en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en nosotros. Eso lo vemos aquí en la promesa del Señor en el capítulo 14. Entonces Tomás le dice en el versículo 5, Señor, no sabemos, en el capítulo 14, versículo 21, Cristo afirma a sus discípulos, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí el Señor pone una condición. Dice que el que tiene los mandamientos del Señor, que somos nosotros, todos los cristianos, porque leemos y estudiamos las Escrituras, nosotros tenemos los mandamientos del Señor. Pero el Señor dice, y lo guarda. Guardar en el contexto bíblico significa ponerlos por obra, vivir los mandamientos y los principios bíblicos del Evangelio, incorporar los mandamientos que el Señor nos ha dado a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Entonces el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, que esas son las características de un verdadero cristiano, ese es el que me ama. ¿Usted quiere saber cuánto ama al Señor? No tiene que sentir forzosamente ningún tipo de emoción. Simplemente tiene que pensar, meditar, discernir si usted está obedeciendo los mandamientos del Señor. Es la única manera de saber si amamos a Dios. Es a través de la obediencia de sus mandamientos. Cada vez que estudiamos la Biblia, que la leemos, que hacemos nuestro devocional, o cada vez que vamos al templo y nos reunimos como iglesia y escuchamos las enseñanzas y las predicaciones de los pastores, ahí, como en un espejo, nosotros nos vamos a dar cuenta si amamos o no amamos al Señor. Cuando oímos de los mandamientos, entonces simplemente tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estoy yo obedeciendo esos mandamientos? ¿Estoy yo viviendo esos principios bíblicos en mi vida?
Si los estamos viviendo, esa es la señal que amamos al Señor. Y si no los estamos viviendo, esa es también la señal de que no amamos al Señor. Porque el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Dios nos ama cuando nosotros también amamos a Jesucristo y guardamos los mandamientos del Señor. Entonces dice, este será amado por mi Padre y yo también, dice el Señor, le amaré y me manifestaré a él. Estas son promesas maravillosas. Dice que hay que tener los mandamientos, hay que obedecerlos. Y que cuando estamos obedeciendo los mandamientos del Señor, Dios nos está amando y también Jesucristo. Y no solamente nos ama, sino que hay una manifestación especial, personal e íntima de Dios para con nosotros. Porque el Evangelio no es teoría. La verdad, el Evangelio es que Dios ha venido a nosotros y que Dios tiene comunión con nosotros por medio de la comunión con el Espíritu Santo que está con nosotros para siempre. Y que nosotros escuchamos, vemos, sentimos, experimentamos la manifestación de Dios en nuestra propia vida. Entonces, cuando Jesús habla de esta promesa, yo le amaré y me manifestaré a él, Judas, no Judas el Iscariote, dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vuelve a repetir la promesa que el Señor les ha dado en el versículo 21. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué cosa maravillosa! Aquí Jesús habla en términos de aquí habla el Señor en plural. Está diciendo, y vendremos a él, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es decir, que si amamos al Señor, que eso es la característica principal del cristiano, amar a Dios y amar a los hermanos, eso es lo que refleja nuestra identidad de que ciertamente somos cristianos, que hemos nacido de nuevo. Entonces el Señor dice, y vendremos a él. Está hablando en términos en plural. Y Él está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a nosotros. ¿Cómo es posible eso? Cuando Dios el Padre le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es posible que experimentemos la presencia y la manifestación de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo y del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible? Bueno, eso solamente es posible por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está con nosotros, de una manera que nosotros no podemos entender a cabalidad,
es que también aquí, en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, también está el Padre y el Espíritu. Eso es algo que la Biblia lo declara, pero que nosotros quizás con nuestra sabiduría finita, tal vez no haya un idioma que pueda expresar esta verdad. El asunto es que si el Espíritu Santo está en nosotros, también Cristo está en nosotros y el Padre está en nosotros. Eso es así, eso lo declara Cristo y lo declara también las epístolas que explican lo que es el Evangelio de Jesucristo y nuestra relación con Él. Por eso la pregunta de Judas, no el Iscariote, ¿cómo es que te vas a manifestar? La manifestación es una manifestación trinitaria, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo en nuestra vida. Vendremos a Él, dijo el Señor, vendremos y haremos morada con Él. El que me ama, el que no me ama, luego en forma negativa, que era la manera en que hablaba y escribía Juan, dice, el que no me ama no guarda mis palabras o mis mandamientos. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor está sentado a la diestra. Pablo dice en una epístola a los Corintios que él estaba ausente del Señor, pero que estaba presente en su cuerpo en este mundo. Bueno, pero también aquí se declara en la promesa de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros y se manifiesta en nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Esto es maravilloso y tal vez un poco difícil de expresarlo. No tanto de entenderlo porque experimentamos la vida del Cristo resucitado en nosotros y la vida del Padre por medio de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Por eso dice en el verso 26 que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará estas cosas de las cuales Cristo está hablando respecto a la manifestación de Dios en la vida del creyente. Y entonces, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo le recordó a los discípulos todas las enseñanzas que el Señor les dio durante esos 3 años de ministerio, que ellos ya las habían olvidado, pero el Espíritu como consolador, como ayudador, vino a los discípulos y les recordó para que los discípulos escribieran los evangelios. Mañana vamos a seguir hablando sobre estas cosas maravillosas y el hecho de que ser cristiano implica de que Dios está con nosotros, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros, que no estamos huérfanos, que el Señor ha venido a ser morada en nosotros. Qué privilegio tan glorioso y maravilloso tenemos.
Entonces, amado hermano y hermana, lo espero mañana y sea usted consciente de la presencia del Espíritu, de la presencia de Dios en su vida. Y su cuerpo, hermano, manténgalo usted en santidad, en pureza, porque es el templo y la morada del Espíritu Santo. Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.